Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Bienvenidos a un nuevo episodio del canal, en donde intentaré reparar el juego restante de este lote de cartuchos de Nintendo que vimos en un video anterior. Tenía pendiente reparar este cartucho que tiene la carcasa de Wario Woods en muy mal estado, con rayas y muy sucia. El lado posterior no se quedaba atrás, además vimos que llevaba una etiqueta de un multijuegos de la NES que no tenía nada que ver con Wario Woods. Pero lo peor se encontraba por dentro. Al retirar los tornillos nos encontramos con más señales de suciedad, mugre y polvo por todos lados. Para ser sinceros, en persona esto se ve mucho más asqueroso y repugnante. La placa también mugrienta, y por si faltaban más inconsistencias, el código del ROM revelaba que en realidad se trataba del juego NBA 97 de la región europea PAL, así que no tenía sentido que lleve una carcasa de la versión americana. Los terminales de los chips se veían muy oxidados y hasta corroídos, pero lo que finalmente me detuvo a reparar esta placa fue que encontré esto. Uno de los terminales del chip más importante de la placa, el chip ROM, estaba roto, ya no conectaba con el chip y solo quedaban los restos pegados en la tarjeta. Sin embargo, les cuento que no todo está perdido necesariamente. Aunque parece una misión imposible, tengo en mente una manera de revivir esta placa, así que manos a la obra. Lo primero que haré es tratar de limpiar lo más que se pueda la placa. Necesito hacer esto porque la suciedad no me permite hacer una adecuada revisión y me puede impedir la identificación de la totalidad de fallas presentes. Incluso tuve que cambiar el hisopo por un cepillo para lograr mejores resultados. Lo primero que haré será reparar la conexión entre esta posición del chip y la placa. Luego, en el lado reverso, pude identificar que otro terminal también está roto. Es este del extremo, que no llega a pasar del todo al otro lado de la placa. Supuestamente debería conectar con esta zona, así que lo conectaré directamente con este punto que es un extremo del capacitor C1. Basta instalar un puente entre estos dos componentes y el tema estaría solucionado. Luego me di cuenta que la soldadura de estos terminales no estaba haciendo un correcto contacto con la placa. En esta imagen se puede apreciar que hay un espacio entre cada terminal y los puntos de la placa. Por algún motivo la soldadura se ha debilitado. Lo mismo sucede con esta zona de la izquierda. Vemos que estos primeros terminales tienen la misma falla, a diferencia de los demás terminales, donde la conexión se mantiene bien firme. También debo tener cuidado con algunos puntos de la placa como estos, que parecieran corresponder a pistas rotas. Así que de ser el caso, tendré que hacer pruebas de continuidad para verificar que las pistas estén conectando adecuadamente a los componentes y a los pines. Ahora sí, comencemos con la reparación. Debo recuperar la conexión entre este punto del chip y la placa. Me puedo apoyar en esta zona porque aquí también debería conectar el chip. Ya no necesito los restos de este terminal roto, mejor lo retiro. Esta es la herramienta que usaré. Es la primera vez que la muestro en un video y ya se deben ir imaginando qué es lo que haré con ella. Se trata de un mini torno empleado principalmente para remover el pegamento de las pantallas de celulares. Sin embargo, tiene varias herramientas que pueden ser colocadas en su cabezal, lo cual amplía su uso para diversos fines. Yo he colocado una broca en la punta porque mi intención es realizar una perforación. Así es, mi objetivo es perforar el chip ROM y hallar la otra parte del terminal que se quebró. No será una tarea sencilla, pero ya he practicado un poco en esto. Cada vez que me animo a realizar algo nuevo, practico en esta placa de un juego de Nintendo. Pueden observar en este chip de la izquierda el resultado de mis pruebas. Se aprecia que dentro del chip aún hay un pedazo de metal que forma parte de cada terminal. Ese es mi objetivo. Si logro acceder a él, podré restablecer la conexión.
Cuando estuve practicando, observé que la perforación genera mucho polvo, propio del material del chip integrado. Por eso colocaré este papel debajo de la placa para no ensuciar mucho mi mesa de trabajo. Ya pueden ver a qué me estaba refiriendo. No me tomó mucho tiempo y ya se alcanza a ver el pedazo de metal. Ahora se ve mejor. A ver, perforaré un poco más. Listo, creo que con eso es más que suficiente. Ahora aplicaré soldadura en pasta en estos puntos, que es donde estará instalado el puente. La soldadura en pasta simplemente desapareció de aquí. Intentaré con estaño normal. Podría haber escogido otro lugar para colocar el cable, quizás más cerca del chip, pero quise aprovechar que esta zona estaba sin su recubrimiento. Listo, esta primera parte de la misión ya está. Continuemos con la siguiente. Antes de colocar el puente, necesito quitar el óxido de este terminal. Si no lo hago, el cable no podrá ser soldado. Un poco de estaño. Coloco el cable calentando la soldadura. Me aseguro que esté bien firme. Y ahora listo el puente. Bien, ya terminé con este lado de la placa luego de las dos reparaciones. Por este lado repasaré las soldaduras que se habían aflojado con flux y un poco de estaño. En este proceso me di cuenta que tenemos otro terminal quebrado. Debería conectarse con este punto y pasar por esta pista y conectar con el pin 45. El terminal roto es el 5 desde la derecha. A colocar el puente. Listo, llegó la hora de hacer la primera prueba. Coloco la placa para ver si enciende. Pero no tiene sentido usar esta consola. Habíamos visto que el chip corresponde a la Super Nintendo europea, y estas placas no pueden ser leídas por las consolas americanas ni japonesas. Ahora sí, veamos qué pasa. No se muestra nada en la pantalla. Probaré de nuevo.
Tampoco. Quizás los cables no están bien conectados. No, sí lo están. Rápidamente les cuento lo que hice después. Con el multímetro testé la continuidad desde los pines hacia las pistas que las conectan. Y con una placa del mismo modelo, pero en buen estado, pude identificar que una conexión estaba fallando. Este segundo terminal del chip no está conectando con el pin correspondiente, así que procedí a instalar otro puente. Probé nuevamente y nada. Luego de manera detenida comparé ambas placas y me di cuenta que hacía falta un capacitor. La placa a reparar no lleva el capacitor electrolítico de 22 microfaradios, así que le instalé la que tenía en mi placa de pruebas. Probé nuevamente y otra vez nada. Incluso probé sacando la batería que estaba muerta y también sin éxito. Estaba a punto de rendirme hasta que sin querer vi algo raro en el chip regional de la placa. Miren qué tenemos por acá. Esto es incomprensible. No entiendo cómo puede haber pasado esto. Por si aún no logran identificar la inconsistencia, les cuento. El código de este chip D411 es característico de los cartuchos americanos y japoneses, más no de los europeos. En cartuchos PAL se espera encontrar el código D413. Ahora todo tiene sentido. Normalmente cuando un juego falla, se muestra una pantalla negra o imágenes con fallas, pero en este caso la pantalla no cambiaba en nada al encender la consola. Y esto suele suceder cuando se insertan cartuchos que no son compatibles con la consola. Ahora, el hecho de que esta placa lleve un chip ROM europeo y un chip regional americano no implica necesariamente que no pueda iniciar el juego. Lo que sí es necesario es que el chip regional y la consola deben pertenecer a la misma región. Así que regresaré a mi consola americana para hacer las pruebas. Antes de mostrar los resultados, te pido apoyar al canal con tu suscripción. Los comentarios y likes son una manera valiosa de permitir que este canal se mantenga con vida. Ahora sí, pantalla negra y... nada. Pero estamos cerca. A ver una vez más. Nuevamente pantalla negra y... solo puedo decir... EA Sport Syndicate. Después de tanto esfuerzo, nos merecemos jugar una partidita a todo volumen. Durante mi infancia recuerdo haber jugado alguna vez este juego. No soy fan del básquet, pero este juego sí que me parece muy entretenido. Lo siento dinámico, ya que en un par de segundos puedes pasar de un lado de la cancha al otro, y encestar no es muy difícil. La prueba ha sido un éxito, definitivamente el juego ha sido reparado. Una pregunta que jamás podrá ser respondida es cómo llegó esta placa a tener esta situación. Aparte de las pésimas condiciones, ¿por qué tendrían chips de distintas regiones? ¿Habrá sido un fallo de Nintendo? ¿O será que esta placa ya ha sido manipulada anteriormente? Cuéntame en los comentarios qué opinas. Ahora toca colocarle una carcasa en buen estado y una etiqueta decente. No obstante, yo no soy bueno haciendo etiquetas, así que pedí a mi comunidad de YouTube que me ayuden encontrando una etiqueta apropiada para este cartucho, o elaborando una. Sucede que no encontré en internet un label del juego en su edición europea que esté en buen estado. Quiero agradecer a los miembros de la comunidad que buscaron ayudarme de diversas formas, y en especial quiero agradecer a Get29, quien muy amablemente se tomó el tiempo de hacer una y quedó súper bien. Les recomiendo visitar su canal de YouTube, el cual tiene un contenido muy entretenido, hasta tiene un video tutorial de cómo hacer etiquetas para juegos de Nintendo.
Ya con el archivo listo, imprimí unas cuantas copias de la etiqueta. Sin embargo, no terminé sintiéndome cómodo con la inconsistencia de chips de esta placa. Tener un chip americano y uno europeo no tiene mucho sentido y le quita originalidad. Lo más conveniente es retirar el chip regional americano por uno europeo, pero no tengo uno a la mano. Mi colección de juegos PAL es pequeña y no estoy dispuesto a sacrificar ninguno de esos juegos por este de NBA, así que quizás lo haga en el futuro. Aún así, considero que el objetivo del video ha sido logrado. Hemos podido revivir una placa en pésimas condiciones, con pistas rotas y con terminales de chip rotos. Probablemente este sea el caso más desafiante que he tenido. Espero que hayas disfrutado del video. Hasta la próxima.